Esta es la parte número 5 de el primer rey llamado Saúl de esta serie titulada Ungidos por Príncipes. Saúl, con el Strong Hebreo 7586, significa, la palabra Saúl significa el pedido, el demandado, el requerido, el deseado del pueblo. El pueblo preguntó, consultó, querido, ¿verdad? Requirió, le insistió para que Samuel pusiera un rey sobre el pueblo. Y Yahweh, aunque Yahweh no, ese no era, ¿verdad?, el propósito, la voluntad de Yahweh para su pueblo, ¿verdad? Porque a veces Yahweh nos dice que no a muchas cosas que nosotros preguntamos. Pues porque nosotros no vemos el más allá, no conocemos el futuro, pero Yahweh sí. Por eso siempre, ¿verdad? En todo lo que nosotros oramos, debemos siempre mirar a que se haga su voluntad y no nuestra voluntad, aun cuando, ¿verdad?, nuestro corazón tenga un deseo, porque posiblemente ese deseo que está en nuestro corazón, pues nos lleve hacia caminos de perdición, como el deseo del pueblo, que era ser como las demás naciones y pedir un rey sobre ellos. Ese camino los llevó a la esclavitud y a la destrucción. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad?, de lo que nosotros y nuestro corazón está deseando, porque recuerden que ya no vive usted, sino Yahushua vive dentro de nosotros, bendito Yahweh, ¿verdad? Y el tema principal, ¿verdad? El capítulo, el perec que vamos a estar leyendo es 1 Samuel capítulo 15. Vamos a leer completo, pero no lo voy a tocar, a indagar en las primeras versículos, pasuquín, porque esto habla más del rey, el segundo rey de Israel, David, aunque lo vamos a estar leyendo, perdóname, primera de Samuel capítulo 16. Pues sabemos que en el estudio pasado, en la parte número 4, que era primera Samuel capítulo 15, pues estuvimos leyendo y estudiando, ¿verdad?, esas oportunidades que el Yahweh le daba a Saúl, pero que no quiso aprovechar esas oportunidades para arrepentirse, ¿verdad?, enmendar sus errores, ¿verdad?, reconocer que había pecado, reconocer su fragilidad, su necesidad. Pues sabemos que Saúl no lo hizo, sino que prefirió, pues, vivir de las apariencias delante de los ancianos, delante del pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo lo viera como un gran rey. Y por eso, ¿verdad? Ese capítulo que nosotros habíamos leído, pues era cuando pues Saúl desobedece y entonces es desechado, no solamente desechado, ¿verdad? Porque hizo una cosa mal y fue desechado, no. Estuvimos viendo las diferentes oportunidades que el Padre le dio, pero no las quiso, ¿verdad?, aprovechar. Y si usted no aprovecha las oportunidades que Yahweh me la nos da para que le conozcamos del Cordero, de ese que expía todo nuestro pecado, que nos compró con un alto precio, a precio de su sangre. Entonces, pues, perdemos la oportunidad y Yahweh escoge, levanta a otro mejor que cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no piense que por ser ungido, ya usted, ¿verdad?, fue seleccionado, salvado, sellado, porque no es así. Hay que ser ungido, hay que ser apartado, hay que tener ese compromiso, esa responsabilidad
y reconocer que nosotros no le debemos al pueblo. Nosotros sí servimos al pueblo, ¿verdad? Nos tenemos que servir los unos con los otros, lavar los pies los unos con los otros, pero nosotros le pertenecemos a Yahweh. A través de Yahoshua que dio su sangre preciosa en el madero. Y lastimosamente, ¿verdad? Muchos de nosotros representa a ese Saúl, representa a esa desobediencia, a esas apariencias, a querer escuchar las demás personas y no escuchar la voluntad que Yahweh tiene en cada uno de nosotros, aun cuando un profeta se ha levantado y te diga ese camino que tú estás queriendo tomar, no es lo que te conviene, no es lo que Yahweh quiere para ti. Pero como nosotros somos tercos, tenemos un corazón endurecido, pero bendito Yahweh, ¿verdad? Porque esa circuncisión todavía está vigente y esa circuncisión que ahora es del corazón, ¿verdad? Pues Él no cambia ese corazón endurecido y nos transforma, ¿verdad? Porque cuando recibimos esa presencia de Él, siempre va a haber un corte, siempre va a haber un rompimiento para entonces obedecer y que seas tú injertado en el olivo natural. Bendito sea nuestro Padre Creador, ¿verdad? Que todas estas historias, aunque ya son tiempo pasado, la traemos a nuestro presente, que estamos en este camino, porque recuerden que Saúl era de la tribu de los benjamitas, y Benjamín representa a los que han nacido en este camino, que somos sus y yo, que estamos aquí, ¿verdad? Para poder obedecer a través de esa sangre preciosa para no ser, ¿verdad?, desechado y que el Rúa de Yahweh sea parte de nosotros, sino que podamos castigar, ¿verdad? Todo lo que nos aparta, lo que se nos opone en el camino, porque recuerden que Yahweh le dice el mandato de Saúl, ¿verdad? La misión de Saúl era castigar todo lo que hizo Amalek a Israel cuando los amalequitas se opusieron en el camino, cuando, ¿verdad? Cuando subían de Egipto en Refidim. Por eso es que todo lo que se quiere oponerse en este camino, usted lo tiene que destruir, completamente destruir para que su caminar no se desvíe hacia la derecha ni hacia la izquierda. Aunque esta historia es pasada, tráigala en su vida. ¿Qué es lo que lo está apartando de Yahweh en el día de hoy? Traiga a su vida esta enseñanza para acercarnos a su voluntad. Porque recuerden que Yahweh tendrá guerra contra los amalecitas de generación en generación. Eso es lo que dice, ¿verdad? Su palabra en Éxodo, en Devarim 25. Entonces sabemos que el enemigo, sabemos que el oponente, lo que gobierna el mundo, está desde que usted abre sus ojos. De ahí usted comienza a destruir todo lo que se pone enfrente y de espalda, porque los amalequitas fueron los que atacaron de espalda cuando usted, el pueblo de Israel, se sentía más cansado, agotados. Entonces, cuando usted está cansado y agotado, pues recuerden que las escrituras dice, vengan a mí todos los que están cansados y agotados y yo los descansar. Entonces, que cuando nosotros estemos cansados y agotados, que vayamos a nuestro refugio y a Josué Hamashiach, que Él nos da reposo y que usted y yo nos mantengamos tranquilamente, que reconozcamos a Yahweh porque Yahweh es el que pelea todas nuestras batallas. Bendito. Dado esa pequeña
introducción de lo que habíamos estado estudiando en la parte número 4, vamos a entrar, ¿verdad?, a la parte número 5, donde dice en 1 de Samuel capítulo 16. Recuerden que estamos leyendo de la Biblia Cados Israelita Mesiánica, pero usted, ¿verdad?, con su Biblia, sea la versión que usted tenga, pero siempre, ¿verdad?, teniendo en cuenta que estos son traducciones, que siempre busquemos, ¿verdad?, la revelación en el hebreo y varias versiones para que el Padre nos amplíe más nuestro territorio, ¿verdad? Para poder reconocer su grandeza, sus prodigios, sus señales, para que pongamos tener discernimiento, para que usted y yo, ¿verdad? Se acerquemos a Él, para que le conozcamos más. Bendito sea nuestro Padre Creador. Dice 1 Samuel capítulo 16. Dice, Yahweh le dijo a Shemuel, ¿verdad?, a los que tienen ese oído para escucharlo a él, ¿por cuánto tiempo más llorarás por Saúl, ahora que yo lo he rechazado como rey sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y sal, y yo te enviaré a Yishai el Betlahim, Lahmi, porque yo he escogido un rey para mí de entre sus hijos. Recuerden que aquí hay una diferencia entre en que el pueblo quiso escoger un rey en el cual ese rey que el pueblo escogió, pues fue rechazado como rey sobre Israel. Aunque, ¿verdad? Recuerden que primeramente las cosas se dan en lo espiritual y luego se materializa en lo físico. Bendito Yahweh. ¿Verdad? Aquí pues Saúl ha sido rechazado en el sentido espiritual. Pero sabemos que pues un día para Yahweh son 1000 años para nosotros, los tiempos de Yahweh no son los tiempos de nosotros, ¿verdad? Y puede tardar una profecía, puede tardar un tiempo para que se cumpla la palabra que ya está dada, que Yahweh ya dio, pero que ella no retorna vacía, sino que ella hace para lo que fue enviada. Y ya la palabra había sido enviada cuando dice, yo he rechazado al rey Saúl como rey sobre Israel. Pero aquí dice, yo he escogido un rey para mí de entre sus hijos. Bendito Yahweh. Recuerden que pues esto es una alegoría, ¿verdad? De lo que es Yahoshua, de lo que sucedió, ¿verdad?, al Samael, a Lucifer, ¿verdad?, cuando pues se aleja de la protección, ¿verdad? Cuando se desliga completamente, como dice el libro de Melquisedec, cuando se completamente se aparta, se desvincula. Y una vez que usted está desvinculado de Yahweh, es rechazado. Y este capítulo lo habla con claridad, porque como dice, ¿verdad?, su palabra, lejos de él, usted y yo nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y este capítulo es una prueba de eso. Vamos a ver cómo Saúl se iba desfigurándose, iba quitando, quitando poder, porque sabemos que Saúl tenía poder, tuvo poder en contra de los amonitas, en contra de los filisteos. Habían pasado tiempo, pero una vez que usted y yo perdemos ese poder,
comenzamos a menguar negativamente. Porque recuerden que usted y yo tenemos que menguar. Nuestra carne debe menguar, pero nuestro rúa tiene que crecer. Y aquí dice que, ¿verdad? Ya completamente fue desechado, pero que él iba a escoger un rey para mí. Yo he escogido un rey, no para el pueblo, no para los ancianos, no para ti, Samuel. Yo he escogido un rey para mí, de entre sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Isaac. Samuel le dijo, ¿cómo puedo ir? Si Saúl oye de esto, él me hará matar. Y Yahweh le dijo, toma una novilla contigo y di, he venido a sacrificar para Yahweh. Para que, ¿verdad? Samuel dijera eso, aunque no está escrito aquí, ¿verdad? Para que Samuel, ¿verdad? Dijera que si Saúl se entera de eso, él lo va a matar. So, tuvieron que pasar muchas cosas, ¿verdad? Para que Samuel pensara lo peor de Saúl. Entonces tengan eso en mente como nota, porque lo primero que Samuel menciona, piensa, es muerte. Pero la palabra de Yahweh tiene que cumplirse. Sea como sea, tiene que cumplirse y ya había dado esa palabra. Pero Yahweh se lo verá. Yahweh le está diciendo a Samuel, toma una novilla contigo, que lo voy a hacer hasta más fácil. Porque Yahweh sabía, ¿verdad? Lo que Saúl era capaz. Y he venido a sacrificar para Yahweh. Haz llamar a Isaí al sacrificio. Yo te diré qué hacer y ungirás para mí la persona que yo te señale. Como el Padre, ¿verdad? Se provee a sí mismo de lo que Él quiere. Recuerden, y esto es una advertencia. Si usted está buscando que Yahweh conceda sus deseos y no está buscando, ¿verdad?, cumplir su voluntad, pues entonces pueda ser desechado y Yahweh levante uno mejor que usted para Él. Porque recuerden que nosotros somos una nación apartada para Él poseer. Y Yahweh está buscando una nación para Él poseer. Él no está buscando una nación para que las demás naciones sean partícipes. Porque si no, pues Yahweh no hubiera permitido, ¿verdad?, ese rompimiento de todas las naciones. ¿Verdad? En el tiempo de Nimrod, de Abraham, cuando, ¿verdad? El Malaj, Micael, se le aparece a cada uno de los hijos de Cam y estaban mezclados y se le aparece a Abraham y Abraham tenía que escoger a quién servir, a los Baales de su padre o a Yahweh. Y Yahweh le dijo, sal de Ur de los caldeos a una tierra que te señalaré. Y Abraham decidió salir, la escogió seguirlo a él. Su corazón estaba con su padre en Ur de los Caldeos, pero él rompió ese círculo y dijo, yo y mi casa le serviremos a Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, recuerden que nosotros estamos siendo ungidos para Yahweh poseer, para que Él nos selle y seamos su remanente, para que llevemos las buenas nuevas de salvación, porque el Espíritu de Yahweh está sobre nosotros para abrir los ojos a los ciegos, levantar al caído, mayores cosas que Yahoshua nosotros vamos a hacer. Samuel hizo lo que Yahweh le dijo y arribó en Betlehem. Sabemos que Betlehem significa casa de pan. Los ancianos
de la ciudad estaban sorprendidos de verlo y preguntaron, ¿tu venida es en Shalom, verdad? ¿Vienes en Shalom? Porque sabemos que un profeta de Yahweh siempre vienen en Shalom. No, siempre vienen para dar una palabra, una advertencia. Ellos eran los shofares de Yahweh. Y recuerda que un shofar era para que el pueblo se reúna, para advertencia, para guerra. Por eso, cuando los ancianos vieron, sucedió algo. ¿Vienes en Shalom? ¿Que tienes una palabra para nosotros? Vamos rapidito, ¿verdad? Cuando dice aquí, recuerden que la palabra rechazado, abominar, desaparecer de su presencia, se repudió. Porque recuerden que usted y yo estábamos destituidos de la realeza de nuestro Padre, de la presencia misma de Elohim. Nosotros no podíamos estar. No, usted y yo fuimos desechados, fuimos rechazados. Usted y yo éramos un Saúl que no, que, que no íbamos a reinar sobre Israel. Pero bendito sea Yahushua Mashiach que tomó esa maldición sobre él. Y nosotros fuimos libres de esa maldición. Y ahora somos una nación apartada para Yahweh poseer. Abrió esa brecha. Y como estamos viéndolo, Saúl, que estaba desechado, Yahweh viene y comienza a abrir una brecha para que tengamos esa oportunidad, aún desechado de su presencia, de su naturaleza brillante, como hizo en el principio Adán, cuando Adán se le quitó esa naturaleza brillante. Yahweh, ¿qué hizo? Abrió una brecha. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Saúl fue desechado y Yahweh viene abre una brecha. ¿Y qué hace? Se provee de un rey para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tengamos vida eterna. Mira, a una historia pasada nos hace tener esperanza. Dice, llena tu cuerno de aceite. Y la palabra llena, recuerden que no vamos a profundizar, esto lo vamos a profundizar cuando comencemos el segundo rey David. Simplemente, ¿verdad? Lo estamos tocando por encima. Llenar es abastecerse. Usted y yo tenemos que abastecernos, ser llenos de Ruach HaKodesh. Recuerden que cuando Yahoshua entra en usted, usted es una persona completa. Usted tiene que reventar, se revienta como primogénito, que habrá matriz. La palabra es male. Llena tu cuerno, es la palabra queren, tu asta, tu cabeza, porque recuerden que si nuestra cabeza que está, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, si nuestra cabeza está limpia, pues todo nuestro cuerpo también estará limpio, ¿verdad? Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, para estar llenos de su presencia, llenos de esa luz brillante, que significa, ¿verdad? Frasco, corneta, colmillo de elefante, esquina, pico de una montaña, el rayo de luz, el poder de la derivación 7160 que es la palabra Carán, que tiene cuernos, brotar cuernos, resplandecer, es resplandeciente, bendito Yahweh. Cuando usted se llena de su presencia, nosotros comenzamos a resplandecer. Por eso es que el pueblo de Israel cada día tenía que llevar ese aceite de olivas machacada, día tras día. ¿Para qué? Para que su cántaro sea rebosante, para que esa leña, ese aceite siga fluyendo día tras día, por todos los días. La palabra aceite es la palabra shemen, que es grasa, ¿verdad? Por su líquido, como del olivo, a menudo perfumada.
bálsamo, fama, fértil, la gordura, el grueso, el manjar, el óleo, el suculento, ¿verdad? Esa unción, bendito sea Yahweh, de la derivación 80-80, es la palabra shaman, que es la palabra engordar, brillar, por ser aceitoso. Y eso es, ¿verdad? Lo que nosotros estamos recibiendo en el día de hoy, siendo ese aceite llenando nuestro bazar, nuestro templo. Y ve que yo te envío a Isai. La palabra Isai, está en Hebreo 34-48, Isai, que es el existente, el que existió desde antes de la fundación de este mundo. De la derivación es, que es una entidad. Cuando dar, donde hay guardar, había quien, no ha habido, no sea que haya aquí, ¿verdad? El que sobresale, el que existió, el que ha de venir y el que vendrá. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Como Él tiene un plan para cada cosa, aun cuando nosotros fuimos desechados de su presencia. En Betlehem, de la casa de pan, recuerden que la casa de pan son dos palabras. Una es la bayit, casa, la cabaña, la cámara, ese linaje, esa descendiente, y el eje que viene siendo, ¿verdad? Ese alimento, esa comida que nosotros tenemos que absorber. Y recuerden que esa comida viene siendo el cordero, el único digno de nosotros recibir. Dice, porque de sus hijos me he provisto, he visto. La palabra que aparece es la palabra ra'a. Te he visto a ti, que es la palabra ra'a, aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar. Recuerden que usted no estamos aquí porque nosotros quisimos, no estamos aquí porque Yahweh nos escogió, nos apartó, se dignó de cada uno de nosotros, nos levantó, nos reconoció, porque Él se proveyó de nosotros como un rey. La palabra que aparece cuando Samuel, ¿verdad? Le dice a Yahweh que cómo he de ir hasta Betlehem, hasta la casa de Isaí. Si Saúl se entera, me matará, me va a aniquilar, me va a golpear, me va a asesinar, me va a dar muerte. Recuerden que esta historia es como Samael en el libro de Melquisedec, que quiso todo lo que escuchaba a dar muerte a Melquisedec. Quería destruir a Melquisedec. Le tenía envidia. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Conocido el nombre de Isaí, que es el existente, vamos a seguir, ¿verdad? Leyendo Primera Samuel. Y se llama Isaí al sacrificio. Recuerden que el sacrificio es la palabra sebaj, es lo inmolar, a la matanza de un animal, a ser víctima, o el acto. Sebaj es la consagración, la ofrenda, ese sacrificio. Recuerde que esta serie que el padre, ¿verdad? Se titula, ¿verdad? Ungidos por Príncipe. Recuerden que también es como un regalo de consagración. Estamos siendo consagrados a través de Yahoshua HaMashiach, a través de ese costado que salió agua y sangre. Dice, y llama a Isaías a ese sacrificio, a esa consagración. Y yo de saber, yo te enseñaré, en la palabra Yadá, yo te haré conocer, yo te voy a dar ese discernir lo que has de hacer. Recuerda que Yahoshua le dijo a los talmidín, en el momento preciso, usted no tiene ni que estar pendiente de lo que van a decir, ni qué van a comer, ni qué van a vestir,
¿Por qué? Porque ya Yahweh lo va a proveer. Él se proveyó a sí mismo. Todo lo que usted necesita, ya Él lo proveyó. Ahora nosotros tenemos que caminar porque nosotros fuimos a ese sacrificio y Yahweh nos va a enseñar lo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que ir al sacrificio del madero. Como Saúl, tenemos que ir al sacrificio y Yahweh nos está enseñando cómo volver a ser ungidos para Él por su sangre. Dice, y me ungirás. Recuerde que la palabra ungirás, ungir, la palabra Mashiach, de esta, ¿verdad? Es que proviene el Mashiach, que es el que, ¿verdad? El que fue apartado, el que fue consagrado, el que fue elegido, pintar un ungido, la palabra Mashiach, para mí, ¿verdad? Que es como una preposición. Bendito sea Yahweh. Sigamos la lectura que dice, Samuel hizo lo que le dijo y llegó en Betlehem y los ancianos de la ciudad estaban sorprendidos de verlo y le preguntaron, ¿vienes en Shalom? Él le respondió, en Shalom, he venido a sacrificar para Yahweh. Dedíquense como Kadosh y vengan conmigo al sacrificio. Él dedicó como Kadosh a Isai y a sus hijos y los llamó para el sacrificio. Esto es bien importante porque cuando él dice a Moshe, dedícame el pueblo como Kadosh y yo voy, ¿verdad? Y yo voy a descender y ustedes van a venir conmigo al sacrificio. Pero recuerden que cuando él descendió, vio al pueblo que no estaban dedicados como Kadosh, entonces le dijo a Moshe, por límite. Y solamente pudieron venir con él el sacrificio, Moshe, Josué, ¿verdad? Aarón y los 70 ancianos. Bendito Yahweh, solamente subieron. Y el pueblo se quedó en el borde. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que dedicarnos como Kadosh para hacer esa nación, para Yahweh poseer. Recuerden que todavía estamos, ¿verdad?, en ese meditar de día y noche. Tenemos oportunidad de meditar día y noche. Cuando esa oportunidad se acabe de meditar día y noche, ahí entonces va a suceder. Vamos a hacer ese árbol plantado junto a las aguas corrientes. Entonces, ¿usted sabe qué son aguas corrientes? Sí, son aguas, ¿verdad?, que representa angustia, representa turbulencia, esas aguas que vienen con corriente y usted va a dar fruto. Ahí da fruto. Pero en estos momentos todavía puede ser que usted no esté dando fruto. ¿Pero qué? Usted se está dedicando como Kadosh día y noche, apartándose, meditando en su palabra, para que usted pueda ser ungido y llene su cántaro con esa sangre para que la muerte pase sobre, para que nosotros, ¿verdad?, podamos subir a ese sacrificio. Y que en ese sacrificio, pues, usted, ¿verdad? Como dijo el Mashiach, qué hermoso, ¿verdad?, es cuando damos la vida por nuestros hermanos, como los talmidim. Luego, cuando ellos fueron al sacrificio con Yahoshua, ellos pudieron decir, ya yo no vivo, sino ya Joshua vive en mí. Y como él venció ese sacrificio, ahora yo puedo hacer ese sacrificio. Recuerden la historia de Isaías, de Yeshayahu, cuando fue aserrado a mitad, ¿verdad?, en la ascensión de Yeshayahu, que decía, mientras él está siendo aserrado, él está hablando con todas las demás personas y no sentía nada. ¿Por qué? Porque ya Joshua ya venció. Pero ese sacrificio fue después de Isaías.
Claro, porque Yahweh mismo se proveyó de sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida, vida eterna. Pero cuando está la presencia misma de Yahweh, tiene que haber una circuncisión. Tiene que abrir una cerración, pero con piedra. Porque recuerda, la circuncisión era con piedra. Fue con piedra. En Shalom he venido a sacrificar para Yahweh. Dedíquense como Kadosh y vengan conmigo el sacrificio. Y él solamente dedicó como Kadosh a Isai. Y recuerden, ¿verdad? Que pues para él, ¿verdad? Isai viene siendo aquí como el Cohen Hagadol. Y recuerden que el Cohen Hagadol en el tiempo de Moshe era Aarón. Y recuerden que Moshe dedica a Aarón y a su descendencia, a sus hijos, y los llama para sacrificio. Por eso es que en las nuevas buenas de salvación, en los evangelios, ¿verdad? Cuando leemos Hebreo, donde dice, ¿verdad? Que ya el sacerdocio ya no era levítica, de la tribu de Leví, ¿no? Sino que ahora pasó a una tribu, ¿verdad? Que nos mencionó, pero estamos viendo cómo Samuel dedica como Kadosh, como un Cohen, según el orden de Melquisedec, a Isai y a sus hijos, y los llama el sacrificio. Mira, pero cómo en armonía se unifica los dos pactos, el pacto viejo con el pacto nuevo. Un pacto superior al que ya estaba, porque la Torah se tiene que vivificar, bendito Yahweh. Como siendo desechado, el Padre nos toma y nos injerta. Pero vemos la historia, ¿verdad? Que Saúl tenía que injertarse, porque recuerde que ya usted y yo no somos rey. ¿Quién es rey sobre nosotros como Cohen Hagadol según el orden de Melquisedec? Viene siendo Yahushua Hamashiach. Nosotros somos príncipes, somos ungidos para príncipe, para que así como Yahushua se sentó en el trono de nuestro Padre, así nosotros también podamos sentarnos y juzgar a las 12 tribus de los de Israel. Pero bendito Yahweh, ¿verdad? Como las escrituras, ¿verdad? Nos ayudan a cómo acercarnos al Brihadashah y no a separar. Ah, no, ya lo que está en Antiguo Testamento, ya eso no existe, ya nosotros no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. No, no, usted no lo puede separar. Inclúyalo, porque todo va en armonía. ¿Cómo? Esa Torah tiene que ser vivificada en usted. Pues usted tiene que ser una Torah. ¿Y cómo usted hace una Torah? Pues leyendo la Torah, convirtiéndose en Torah. Entonces, lo que aparece en hebreo, que no lo dice ahí, ¿verdad? Directamente, pero aquí se revela. ¿Por qué? Porque su cántaro va a estar lleno de aceite. Eso es la revelación que viene de lo alto, que es pacífica, que es amable, que es benigna, que no tiene doble sentido, que no tiene confusión. Bendito Yahweh. Cuando habían venido, él miró a Eliab, ¿verdad? Eliab era el primogénito de Isaí, ¿verdad? Cuando Samuel ve a Eliab, que significa mi padre, mi Elohim es padre, dijo, este tiene que ser el ungido de Yahweh, aquí delante de él. Pero Yahweh le dijo a Samuel, no prestes atención a cómo él luce o su estatura, porque yo lo he rechazado. Yahweh no mira de la forma que los humanos miran. Los humanos miran a la apariencia externa, pero Yahweh mira el corazón, ¿verdad? Qué hermoso es esta enseñanza, porque aún Samuel, que tenía una conexión, era el oído de Yahweh.
o el buen Samuel, significa el oído de Yahweh. Aún Samuel, su carne, ¿verdad? Porque a veces pues nuestra carne va a querer florecer y nosotros tenemos que dominar nuestra carne, porque nuestra carne todavía nos abofetea. Como nosotros pues nos inclinamos un poco porque nuestro corazón se inclina siempre hacia la maldad. Y Yahweh le dice a Samuel, no presta atención cómo él luce o a su estatura, porque yo desecho todo eso. No es que Yahweh desechó a Eliab, es que Yahweh desecha cómo tú luces. Si tú eres bajito, chiquito, no, Yahweh no le importa eso. Eso él lo rechaza, porque Yahweh no es como mira los humanos, sino que Yahweh todo lo ve con claridad, al transparente. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? Una capa. Vemos borroso, todavía vemos borroso, pero algún día vamos a ver cara a cara. Pero por ahora todavía estamos viendo borrosos los unos con los otros. Entonces, Isaí llamó a Abinadab, que significa mi padre es noble, que era el segundo hijo de Isaí, ¿verdad? Y se lo presentó a Samuel, pero él dijo, Yahweh no ha escogido a este tampoco. Isaí presentó a Shammah, que significa un gran asombro, y de nuevo Samuel le dijo, Yahweh no ha escogido a este tampoco. Cuando Yahweh le dice a Samuel, no mires a lo externo, yo te voy a enseñar a mirar el corazón. De pronto, Samuel comienza a discernir, no, este no es el que Yahweh ha escogido, este tampoco es el que Yahweh ha escogido. Isaí presentó a 7 de sus hijos a Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, Yahweh no ha escogido a estos, a ninguno de estos ha escogido. ¿Están todos tus hijos aquí? Samuel preguntó a Isaí y él respondió, todavía queda el más joven. Él está ya afuera atendiendo las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí, hazlo llamar y tráelo aquí, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Mira qué interesante. Él está ya afuera atendiendo las ovejas. Él está afuera atendiendo las ovejas. Nosotros salimos a atender las ovejas. Eso es para meditar. Usted lo contesta, ¿verdad? En la intimidad. En la intimidad de su casa ¿verdad? Se la contestas a Yahweh. No nos vamos a sentar a comer hasta que Él llegue, porque ninguno de nosotros se va a sentar en el trono del Padre hasta que Él venga. Ninguno de nosotros nos vamos a sentar en el trono de nuestro Padre hasta que Él venga. Él lo hizo llamar y lo trajo adentro, con cachetes sonrojados, pelo rojo, ojos brillantes. Él era muy bien parecido. Yahweh le dijo, ponte de pie y unge a David. Este es. Porque recuerden que el Rúa le va a decir en nuestros oídos, sigue por este camino, que este camino es, ¿verdad? Como lo dicen las escrituras en, no sé si es en Isaías o Jeremías, bendito Dios, no recuerdo en estos momentos, pero ¿verdad? Dice que el Rúa te dirá en tu oído, vete por este camino. Recuerden que esto es una traducción, podemos, ¿verdad? Podemos ver lo que dice en el hebreo sobre quién era, ¿verdad? Este es David. Dice, él era rubio, la palabra que aparece como rubio es la palabra atmoni, era rojo de cabello o la piel de la derivación Adam, porque pues mostraba sangre en el rostro. Era rubor o enrojecerse. La palabra Adán. Recuerden que Josué es el segundo Adán, pero es Rúa.
no sangre, porque la sangre la dejó aquí. Bendito Yahweh. El primer Adán, pues era completamente rojizo. ¿Por qué? Porque mostraba su sangre. Pero una vez, ¿verdad? Nosotros pues recibamos de nuevo la naturaleza brillante y dejemos nuestra sangre, ¿verdad? Aquí derramado en esta tierra y resucitamos juntamente con Él, pues nos convertimos en brillante, lo que nosotros conocemos como un rubio, ¿verdad? Porque aquí rubio era rojizo. Y recuerden, rubio para nosotros hoy en día, ¿verdad? En lo moderno, pues representa como el sol. Recuerden que el sol se presenta como un anaranjado y no como algo brillante. Bendito Yahweh. Así somos nosotros. Pero, ¿verdad? Como un segundo Adán, Rúa, dador de la vida. Pero recuerden que, como dice el Levítico, en la sangre está la vida. Por eso que ya Josué tuvo que dar su sangre y dejarla aquí para que toda la tierra, para que todo Moni recibiera vida. Bendito Yahweh la común. No era Saúl, no era Adán, era completamente de generación tras generación. Era el propósito de Yahweh. La misión era superior a lo que hoy en día usted y yo tengamos en nuestra mente. No tenemos ni idea del amor tan grande que el Padre ha tenido con cada uno de nosotros. Era hermoso, la palabra que aparece Yahvé, bella, bueno, hermoso, hermosear, lindo, parecer, con ojos agradables. Recuerden que Saúl eh, se, era alto, era el más alto, podía, ¿verdad? Sobresalir, era de gran aspecto, era buen mozo, pero David era rojizo, tenía hermosos ojos y de buen parecer. Y Yahweh dijo, levántalo, levántate. La palabra levanta es la palabra levanta, reconstruye, renueva. Recuerden, usted y yo somos llamados como Nehemías, reconstruidores de las ruinas antiguas. Levantemos esa unción. Levantemos ese David, ese Yahoshua en nuestras vidas. Levanta un Mashiach. Elige el cordero. Recuerden que usted y yo teníamos que elegir el cordero. No era nadie más, no. Teníamos que examinar el cordero. Es interesante cómo el Padre, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Para que veamos que en medio de el desecho el Padre hace todo obra para nuestro bien. Padre hace algo para que perdóname, Saúl pudiera escoger el cordero, para que el cordero pudiera expiar su pecado. Y eso lo vamos a ver aquí, dice. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió allí en la presencia de sus hermanos. Desde ese día en adelante, el Rúa de Yahweh cayó sobre David con poder. Así que Samuel salió y se fue a Ramatayim, porque recuerden que este estudio no es sobre David, es sobre Saúl. ¿Qué hace Saúl? Cuando es desechado, cuando usted se siente desechado, abandonado, sin poder, ¿qué usted hace? Se enargulle, busca las apariencias nada más. Después que yo tengo una congregación, después que las personas se conecten conmigo, o tiene la oportunidad de tomar al cordero para que ese cordero traiga vida en usted. David fue ungido en la presencia de sus hermanos. David tenía el Rúa de Yahweh, pues el Rúa de Yahweh cayó con poder, porque cuando el Rúa cae sobre usted, no cae limitadamente, sino él es completo. Ya Josué cayó completo, fue consumido completo. Ahora, ¿verdad? Entramos a la quinta parte. Ahora
el Rúa de Yahweh había dejado a Saúl, ¿verdad? Cuando fuimos destituidos de la presencia, ¿verdad? Cuando Adán le quitan, ¿verdad? Esa naturaleza brillante que sucedió con Adán, fue cambiado, fue degradado, cambió su aspecto, ya no tenía, ¿verdad? Como naturaleza brillante, ahora tenía un cuerpo animal que tenía que comer, que tenía que tomar agua, se cansaba más, se entristecía más, fue lleno de miedo, de duda, de confusión. Esto usted tiene que entender esto porque aquí está la mano del enemigo. Usted tiene que tener mucho cuidado aun cuando usted lee la Torá, porque la Torá, como dice Jeremías, ha sido farseada, ha sido cambiada. Y recuerden que aunque Devarim dice que el que le añade y quite a estas palabras de la Torá, se convierte en maldición. Y usted y yo estábamos, teníamos esa maldición. Por eso es que necesitamos el Rúa de Yahweh, el Rúa del Emet, que nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar tanto para conocer, tener el discernimiento del amor de Yahweh. Porque recuerden que la bandera de Yahweh es el amor. Porque Yahweh no mira en apariencia, Yahweh no mira lo externo, Yahweh mira lo interior. Pero el Rúa de Yahweh había dejado a Saúl como dejó a Adán. Y sabemos la historia de Adán, cómo fue puesto en tribulación, en angustia, decayó de tal manera de que en sus labios no habían exaltaciones puras, porque se nos fue quitado. Todos esos beneficios que Adán tenía se nos fueron quitados. Pero bendito sea Yahweh, que a través de nuestro Cohen Hagadol, según el orden de Melquisedec, se nos fue devuelto. Se nos fue devuelto para que, aún en medio de las dificultades de este mundo, porque Yahoshua dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino que tú los guardes. Kefas, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado en ti para que tu fe no falte. Nuestra fe no va a faltar. Aun cuando pasemos tribulaciones, angustia, nosotros tenemos que contentarnos. ¿Por qué? Porque la naturaleza la naturaleza brillante cayó sobre nosotros. Bendito sea nuestro Padre Yahweh. Y ahora nosotros podemos entrar a ese sacrificio y de nosotros emana esa fragancia, porque tu cántaro está lleno de aceite. Recuerden que esto representaba a Adán, Saúl representaba a Adán y representaba nuestra naturaleza de antes, vieja. En este camino, Saúl representa nuestra naturaleza vieja. En cambio, un Rúa malvado de Yahweh lo atormenta. Esto, se lo voy a decir así, esto es la mano del enemigo que falseó la Torah. Cuando usted, en todo lo que hemos visto, en todo lo que hemos estudiado de Adán, especialmente Adán, cuando Yahweh envía un Rúa malvado para atormentar, Yahweh no atormenta. Recuerde que atormentar significa causar aflicción, disgusto, enfado, dolor, molestia corporal, dar tormento. Porque recuerden que Yahweh nos disciplina y su disciplina nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento. El Rúa de Yahweh nos no retorce dentro de nosotros. Pero si usted no tiene el Rúa no puede hacer nada por usted dentro de usted, porque lejos de Yahweh nosotros no podemos hacer nada. En el libro de Gad, el vidente, dice, y esto es bien importante, en el capítulo 14, 12 dice, Yahweh entrega en manos de Satanás a los impíos de su pueblo.
y Satanás hace lo que quiera con ellos. Y Satanás viene y los lleva a una tierra desierta y los destruye. Sabemos, ¿verdad?, que cuando nos alejamos de Yahweh, como Adán se alejó de Yahweh, ¿qué sucedió? Yahweh envió a Satanás para que atormentara a Adán. No, no. Yahweh le dijo a Adán, tú diste el control a Satanás. Yo no puedo destruir a Satanás porque no es la hora de destruirlo. Ahora tú te tienes que someter a él. Pero yo, cuando vaya, te compraré con mi sangre. Pero mientras tú tienes que hacer el sacrificio del cordero. Pero hasta que ese tiempo no venga, tú estás en manos de Satanás. El Rúa malvado de Yahweh lo atormenta. Yahweh no atormenta a nadie. El Rúa te guía, pero si usted no tiene el Rúa no lo puede guiar. Si usted contrista al Rúa, lo contrista tanto que el Rúa se aparta de usted porque, ¿qué dice? El Rúa de Yahweh había dejado a Saúl. Saúl no tenía la protección de Yahweh. No tenía el Rúa de la verdad. Saúl dijo, no quiero. No quiero el sacrificio, no lo quiero. No quiero la ayuda de Yahweh. El pueblo mismo también había dicho, no, nosotros no queremos la ayuda de Yahweh, nosotros queremos un rey sobre nosotros. ¿Y qué sucedió? Pues el Rúa de Yahweh se apartó del pueblo y sabemos que el pueblo fue atormentado, fue esclavizado. ¿Por qué? Porque no tenía la protección. No era porque Yahweh los atormentaba. Y aunque usted venga aquí todo con lo dice. Y la palabra atormentar es la palabra ba'at, tener pavor, temer, asombrar, atemorizar. Cuando usted está lejos de Yahweh, todo lo atemoriza, lo atormenta, lo espanta, lo intimida, todo. Pero recuerden que Yahweh va delante de nosotros abriendo camino. Yahweh dice, esténse quietos, reconozcan a Yahweh, reconocer solamente a Yahweh y vean lo que Yahweh hace. Bat, un espíritu mal de aflicción, de agravio, de calumnia. Cuando usted ha visto que Yahweh calumnia a alguien, sabemos que el enemigo es el único que calumnia, es el único que, que, que se interpone. Tengamos cuidado. Ya cuando uno comienza, ¿verdad?, a entender las escrituras, uno se va dando cuenta cómo el enemigo comienza a tergiversar las cosas. Yahweh no atormenta. El libro de Job 15:20 dice, todos los días del impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Una persona impía va a ser atormentado de dolor todos todos sus días. ¿Por qué? Porque como dice el Gad evidente, Yahweh, ¿qué hace? No tiene más opción de entregar a su pueblo a Satanás. Y Satanás los lleva al desierto y los destruye. Una tierra apartada y los destruye. Pero sabemos que todo lo controla Yahweh. Pues Yahweh dice que Él permite, ¿verdad? Él permite todo. Sabemos que pues Yahweh permitió que Satanás estuviera en el jardín ¿verdad? Y utilizar a la serpiente para tentar, para que la serpiente, ¿verdad?, tentara a Java. Pero usted y yo, ¿verdad?, decidimos si darle paso a ¿verdad?, la tormenta, esa tortura, porque sabemos que somos libres en el Mashiach. Si recibimos la salvación de su Hijo amado, Yahushua HaMashiach, somos libres en él. Por eso es que debemos conocer a su Hijo. Realmente vamos a ser libres del tormento
del adversario. Y como Saúl le importaba más la apariencia que el ponerse a cuentas con Yahweh, estas son las consecuencias. ¿Verdad? Cuando nosotros nos importa más lo que dirán, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre, no maldecimos nosotros mismos. El pueblo puso su confianza en el rey Saúl y el pueblo fue maldecido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos escogimos que no recibir la protección de Yahweh. Pues y nosotros mismos recibimos, no queremos ser parte de esa nación para Yahweh poseer. Y entonces, ¿qué hizo? Pues el espíritu de Yahweh se aparta de Saúl, se aparta del pueblo, así como se apartó de Adán. Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que proviene de Yahweh produce arrepentimiento. Saúl se arrepintió. La tristeza que proviene de Yahweh produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza que proviene de Yahweh, esa es la que produce arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Porque si ese es este espíritu que supuestamente enviado de parte de Yahweh, porque lo que proviene de Yahweh nos lleva a la salvación. Y sabemos, ¿verdad?, que Saúl en toda su vida, luego de que el espíritu de Yahweh se aparta de él, vemos una decadencia, una degradación. Así como Adán, lastimosamente, Adán fue de mal en peor, de mal en peor, por eso es que se le saca la oscuridad dentro de él y se la pone cara a cara. Porque recuerden que Java había sido la oscuridad de Adán que estaba dentro de él. Por eso es que Java fue quitada de la costilla. Eso lo dice el libro de Enoch, los secretos de Enoch. Y sabemos, ¿verdad?, que le produjo muerte. La consecuencia para Adán fue muerte. Y cuando fue entregado a Satanás, pues fue atormentado. Adán fue atormentado hasta lo último, cuando tuvo, ¿verdad? La vida de Adán, cuando tuvo las 72 enfermedades. Pero bendito Yahweh, ¿verdad? Por esa brecha que Yahweh abrió a través de Yahoshua. Salmos 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodea la compasión. Yahweh es lento para la ira, grande en compasión. Eso estamos viendo la diferencia. Segunda de Corintios 12:7 dice que nosotros tenemos un mensajero de Satanás que nos atormenta, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como el aguijón en la carne. Segunda de Corintios 12:7, que dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de el Señor. Conozco un hombre en el Mashiach que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Solamente, ¿verdad? Y abuelo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé. Y abuelo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Si Saúl se hubiera, ¿verdad?, gloriado en sus debilidades, no hubiera sido, ¿verdad?, tan atormentado, sino que hubiera encontrado contentamiento, como lo dice Saúl. En cualquier situación de nuestra vida encontramos el contentamiento. ¿Por qué? Porque somos libres en el Mashiach. Sin embargo, si quiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormenta, me abofetea, me golpea, me castiga para que no me enaltezca sobremanera. Ese es un mensajero de Satanás. Respecto a lo cual 3 veces he rogado a Yahweh que lo quite de mí. Y Yahweh me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder del Mashiach, para que repose sobre mí el poder del Mashiach. Por lo cual, por amor al Mashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, nosotros tenemos un mensajero de Satanás que nos atormenta, pero Yahweh dice que no lo va a quitar de nosotros, sino que nosotros nos tenemos que bastar de su favor, de su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Saúl fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Recuerdan la historia en 1 Corintios 5:5 de Ananías y Zafira, que llenaron su corazón de mentiras? Eso lo pueden ver, esa historia la pueden encontrar en Hechos capítulo 5. Ya Satanás llena de mentiras nuestro corazón, pero usted y yo sabemos, ¿verdad? Si le creemos o no. Cuando aquí dice, le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Ese es el mensajero de Satanás, lo que nosotros conocemos, el aguijón en la carne, pero que tiene que ser circuncidado en nosotros, de nosotros, para poder recibir el Ruach de Yahweh, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder del Mashiach. Entonces nos tenemos que gloriar más bien en nuestras debilidades, en nuestras afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Si Saúl hubiera hecho todo diferente, las cosas fueran diferentes. Adán, todas las cosas de Adán hubieran sido diferentes, pero sabemos, ¿verdad?, que todo obra para nuestro bien. Toda nuestra vida anterior, pasada, todo, todo estábamos en maldición tras maldición, en culpabilidad. Todo eso obró para que hoy en día usted y yo estuviéramos aquí recibiendo ese poder, esa consagración para hacer esta nación, para Yahweh poseer. Entonces, ¿qué nosotros vamos a llenar nuestro cántaro? ¿De aceite, del fuego o de las mentiras? Primera de Corintios, ¿verdad? Que dice que Saúl fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Primera Corintios 5:5, ¿verdad? Era un caso de inmoralidad, ¿verdad? Que había sido juzgado, en el cual, pues, la historia de fornicación, ¿verdad? Y se hizo un juicio y Saúl decía que esa persona fuera entregada a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de el Señor Yahushua. Solo dice 1 Corintios 5:5 y no es ¿verdad? Eso fue lo que sucedió con Saúl. Saúl fue entregado cuando el espíritu de Yahweh se aparta de él, se le entregó a Satanás. Y Satanás se encargó de destruirlo, de atormentarlo. Yahweh se lo entrega. Así como Yahweh le dijo a Adán, no puedo hacer nada por ti, tienes que esperar el tiempo determinado. Para yo poder castigar a Satanás de lo que él hizo contigo, tienes que esperar. Y recuerde la historia, ¿verdad? Que de la promesa de los 5 días y medio, que Adán pensaba que eran 5 días y medio, ¿verdad? Pero recuerde que un día para Yahweh son 1000 años para nosotros. Por eso, ¿verdad? El Mashiach
pues tuvo que venir en el año 4000 cuando, ¿verdad? Eran el día quinto a la mitad de semana. Entonces, todos los casos, cuando se aparta el espíritu de Yahweh de nosotros, se nos entrega para la destrucción de nuestra carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de el Señor. Ya Josué, cuando vino, ¿verdad? Cuando caminó, él expulsaba demonios. Cuando él lo hacía, se confirmaba su dominio. ¿Cómo ella va a atormentar? Si él lo que vino fue para libertar. Entonces, si usted se siente atormentado, si usted tiene temor, si usted tiene depresión, tristeza profunda, arrepiéntase y bástate en la gracia de Yahweh, porque Yahweh se perfecciona en nuestras debilidades. Y pídele a Yahweh que te enseñe a su hijo para que usted sea libertado. Sigo la lectura porque a Saúl se le proveyó el cordero, se le proveyó una brecha, se le proveyó para ver si recibía la protección, para ver si Saúl, como lo acabamos de leer, en vez de exaltarse él con los ancianos en apariencia, Saúl se bastaba en sus debilidades y reconocía que necesitaba a Yahweh. Los sirvientes de Saúl le dijeron a él: ¿te has dado cuenta que hay un rúa malvado de Yahweh que te atormenta? En muchas de las traducciones no dice eso. Vamos a ver las diferentes versiones que dice aquí. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, la produce susto. Ahí lo vuelve a mencionar. Los sirvientes de Saúl le dijeron: ¿te has dado cuenta que hay un rúa malvado de Yahweh que te atormenta? Recuerde, como pueblo le pertenecemos a Yahweh porque su sangre nos compró. Recuerden como leí el evangelio de Gad el vidente. Yahweh entrega a los impíos de su pueblo. Los sirvientes, los criados de Saúl le dijeron: está siendo atormentado, afligido, con dolor. Nuestro Señor ahora mande a sus sirvientes que están aquí contigo para buscar un hombre que sepa tocar el arpa. Entonces, si el rúa malvado de Yahweh viene sobre ti, él tocará y te refrescará. Sabemos que Yahweh no comparte su estima con nadie, pero también sabemos que Yahweh utiliza todo y cada uno de nuestros testigos, ¿verdad? De nuestros testimonios para engrandecer su nombre siempre, para darle a conocer lo que Yahweh ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Su nombre sea reconocido. Él mismo hace que su nombre sea reconocido. Ahora, ¿verdad? Este viene siendo, ¿verdad? Esa brecha que Yahweh está abriendo a través de los siervos, a través de los criados de Saúl, para que Saúl busque un hombre que sepa tocar el arpa. Recuerden que el arpa es un instrumento musical que se dispone de cuerdas en sentido, ¿verdad? Vertical, en cuyo marco pues tiene forma, ¿verdad? Diferentes formas. Y recuerden que un arpa, ¿verdad? Que se utiliza para exaltar, ese arpa va a refrescar, va a traer alivio. Recuerden que Satanás solo puede actuar dentro de los límites permitidos por Yahweh. Recuerden que Satanás tiene que pedirle permiso a Yahweh para tocarte. Eso está en el libro de Job, ¿verdad? Recuerden en los escritos de Abraham, cuando Satanás quería tocar a Isaac, cuando
¿verdad? Tienta a Abraham a sacrificarlo. Y Yahweh abre brecha para que, ¿verdad? Abraham no sacrificara físicamente a Isaac, porque la compasión de Yahweh es grande, bendito sea nuestro Padre Yahweh. Entonces, ten en mente que Satanás puede hacer muchas cosas en su vida, solo si Yahweh se lo permite. Y Yahweh, pues al entregar a Saúl en las manos de él, pues hizo como quiso, pero recuerden que ninguna arma forjada contra ustedes prosperaría. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos a Yahoshua, Yahoshua tocará para nosotros y traerá refrigerio a nuestros huesos. La palabra buscar es la palabra bakash, afanar, día y noche tenemos que buscarla. Tenemos que exaltarle en adoración. Recuerden que nosotros somos ese templo. En el templo iban todos los días. La leña no podía faltar, el aceite no podía faltar. Consultar, demandar, desear, hallar, restaurar, procurar. Recuerden que Yahweh es el que da el querer como el hacer. Él es el que da hambre y sed. Como usted y yo que tenemos hambre y sed de su presencia en estos momentos. Por eso es que ustedes y yo estamos aquí buscando que ese toque, esa música entre nuestros huesos para que toque, ¿verdad? La palabra que aparece es Nagán, cante, teclear, teclear, llevarle ritmo de una tonada con los dedos. Recuerden que había dicho, ¿verdad? Que era un instrumento musical de cuerdas para hacer música como melodía, tañedor, tañer, tocar. Recuerden la historia de Eliseo, cuando Eliseo buscó un tañedor y atrajo la presencia misma de Elohim, pues esto es lo que sucedería aquí. El arpa, en la historia de Eliseo la pueden conseguir en Primera de Reyes, capítulo 3:15 creo que, si no me equivoco. Primera de Reyes 3:15 como cuando se buscó al que tocaba y la presencia descendió. Lo estamos viendo, ¿verdad? Como la adoración, bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? La palabra que aparece es quinor, quinor, que es arpa, cítara, de rasgar cuerdas. Perdóname, dije Primera de Reyes, es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 3:15, ¿verdad? Donde, pues, Eliseo le dice, búscame un tiñador. Y la mano de él, ¿verdad? La mano de Yahweh, desciende. Dice, nuestro Señor, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Elohim, él toque con su mano y tengas alivio. Él toque con su mano y tengas alivio. Que toque en abundancia, ¿verdad? Que no, pues no aparece que tengas alivio. Pero sabemos, ¿verdad? Que donde está la presencia de Elohim hay libertad. Hay libertad. Y Saúl le respondió a sus criados, buscadme, pues ahora alguno que toque bien y traédmelo, ¿verdad? Traédmelo, tráiganlo aquí. Uno de los jóvenes le respondió, mire, yo he visto uno de los hijos de Isai, el Bet-Lahmi, que sabe cómo tocar. Él es un hombre prudente, un guerrero valiente, puede pelear, escoge sus palabras cuidadosamente y es de parecer placentero. Además, Yahweh está con él. Recuerden que ustedes tienen que poner las armaduras de Elohim, de Yahweh. Efesios capítulo 6. Estas armaduras se usan para hacerle frente a las artimañas de el enemigo. Porque recuerda que nuestra lucha no es carnal. Entonces, los criados de Saúl
querían que él se pusiera las vestiduras. Recuerden que cómo debe ser una persona en el cual tiene el rúa de Yahweh con él. Es una persona prudente, es un guerrero valiente que puede pelear, que escoge sus palabras cuidadosamente y él debe parecer placentero. O sea, refleja el shalom, refleja la tranquilidad, la sabiduría. Recuerden que la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Santiago, ¿verdad? Capítulo 3. La prudencia que no se puede apartar de nosotros. La elocuencia, ¿verdad? Tenemos que dominar nuestra lengua. Que sea esforzado, que es la palabra gibor, poderoso, guerrero, grande, valeroso, vigoroso era David, tenía fuerza en la palabra Jair, estaba apto, tenía recursos, tenía virtud. Recuerden que todos estos dones provienen de Yahweh. Estos son frutos del Ruach HaKodesh. Los frutos del Ruach, que son como 9, Gálatas, capítulo 5, esos son frutos del Ruach HaKodesh. Si usted tiene el Ruach HaKodesh en usted como David lo tenía, cuando usted habla trayendo alivio. Recuerden Isaías cuando Yahoshua abre el libro de la Torah, el del rollo, y dice, el Ruach de Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yahweh me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año agradable, el favor de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los que lloran, ¿verdad? Como decía el mensaje de las buenaventuranzas. Los que lloran tendrán consolación. Ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, el plantío de Yahweh, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Porque recuerden que usted no será cola, usted será cabeza. Usted no prestará, no tomará prestado, sino que usted prestará. Entonces estamos viendo que si el Rúa de Yahweh está sobre nosotros, vendamos los corazones, libertamos los cautivos, traemos esa brecha a los que están oprimidos en las cárceles, consolamos a los que están llorando. Pues tú te vas a vestir de su estima en lugar de ceniza. Gozo, tendrás gozo en vez de luto, en vez de un espíritu angustiado. Pues nosotros somos llamados árboles de justicia, pregonadores de justicia, los Melquisedec. Era un hombre de guerra, la palabra Mikhama. Lo que leí fue Isaías 61, un hombre guerrero que sabía cómo luchar. ¿A qué luchar? Pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados potestades, huestes de maldad que están operando en los celestes. Y recuerden que el Rúa de Yahweh está sobre nosotros para proclamar libertad a los Saúles. Pero Saúl debe tomar la oportunidad de tener un corazón contrito y humillado, porque Yahweh no lo rechaza, como dice Salmo 51:17.
Yahweh no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero si nosotros no tenemos un corazón contrito y humillado, Saúl no lo quiso tener, pues no tuvo libertad. Era un hombre de guerra, era un hombre atento, la palabra bin, entendido en todos los tiempos, distinguido, comprometido en el conocimiento, tenía discernimiento, era apto para enseñar, era pacífico, porque en este camino pues hay que tener mucha paciencia, hay que aprender, ¿verdad? A que no, cuando usted hable, no todos le van a recibir la palabra, no todos. Era un hombre de apariencia hermoso. ¿Usted se imagina cómo habrá sido el Mashiach? Porque Mashiach era perfecto. Porque recuerden que el cordero no podía tener ningún defecto. En la palabra toar, de la derivación ta'ar, rodear, como, ¿verdad? Como los destellos del sol. Y Yahweh estaba él. Su favor estaba con él. Su gracia. Bástate, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Nosotros tenemos que bastarnos en su gracia para que el poder se perfeccione en nosotros. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí a la existencia, diciendo, mándame a David, tu hijo, el que está fuera con las ovejas. Mándame a ese, ¿verdad? Mándame a ese que está fuera con las ovejas. Isaí cogió un asno. Recuerden que la existencia cogería un asno. Recuerden que asno pues representa las tribus entendida en todos los tiempos. Recuerden que, ¿verdad? Que anteriormente asno pues se representaba a la tribu de Isaacar y Isaacar representaba a la tribu que tenía, ¿verdad? El conocimiento de los tiempos. Pero sabemos que en la existencia no era solamente la tribu de Isaacar, sino que eran todas las tribus, eran entendidas en todos los tiempos, ¿verdad? Porque Joseph le dijo a Benjamín, he escuchado que los hebreos son entendidos. Amén. Por eso es que la existencia coge un asno, un entendido, y lo carga, lo llena de alimento, lo llena de las tribus. Recuerden que el lejen, el pan, era solamente para los hijos y representaba los panes de la proposición, ¿verdad? Que eran 12 porque representaba el pacto que Yahweh había hecho con el pueblo de Israel, con todas las tribus. Y ese asno, ¿verdad? También te llevaba una botella de vino, una vasija de vino, que representa, ¿verdad? La revelación de lo alto en esas aguas transformadas en vino y un cabrito. Y los mandó con David, su hijo, a Shaul. Y recuerden que con quién caminaba Yahoshua, con los 12 talmidín. No era con uno solo, sino que eran con los 12. Los 12 representaban ese asno, que ese asno cargó los panes de la proposición, las aguas transformadas en vino y el cabrito para el sacrificio. Y los mandó con David a Saúl. Saúl, tú desechado, bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en ti, porque donde está el ruda de Yahweh hay libertad. Yahweh quería libertar a Saúl para que Saúl reconociera su pecado y se injertara en la tribu de Judá, así como las demás tribus iban a ser injertadas en el olivo natural. Usted y yo representábamos esa, que estamos con el Hijo de la existencia, con el amado, porque fuimos desechados pero él abrió una brecha, él hizo una circuncisión,
en su costado. Y hoy en día, nuestra circuncisión en nuestro corazón para recibir ese poder. Si nosotros no nos arrepentimos, Satanás se aprovecha para destruirnos. Eso lo dice, ¿verdad? Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 2:11, que dice, te lo voy a leer, ¿verdad? Desde el 5, Segunda de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Yahweh, ¿verdad? En presencia del Mashiach, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí es que comienza, ¿verdad? La prueba de dos maneras. La primera que estamos, ¿verdad? Estudiando Saúl, para que Saúl se arrepintiera, ¿verdad? Y aprovechara esa brecha que Yahweh había abierto para que en medio de su dolor, en medio de su tormento, tuviera libertad. Pero también comenzaría la prueba de David para ver si David confirmaría el amor que tiene del Padre para perdonar a Saúl de ahora en adelante. ¿Cómo nosotros vamos a perdonar tantas veces a una persona que el Ruach de Yahweh no está en él o en ella? Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Cuando estudiemos David lo vamos a entender cómo David, y un poquito más, ¿verdad? En esta historia, pero más del lado de David, porque lo vamos a ver por el lado de Saúl, cómo Saúl, ¿verdad? Al no tener el Rúa de Yahweh con él, comienza a destruir al pueblo, comienza a destruir al pueblo en vez de basarse en la gracia de Yahweh y saber, entender las maquinaciones del enemigo, porque si no, el enemigo toma ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, nosotros tenemos que arrepentirnos. Como la compasión de Yahweh se extiende aun cuando la persona es desechada. ¿Qué es lo que Yahweh pide de nosotros? Yahweh lo único que pide de nosotros es que nosotros aprendamos a conocerlo a Él, a conocer de su amor. Y recuerden que su amor era, Yahweh amó tanto la humanidad que entregó a su Hijo amado. Sigo leyendo, dice, recuerden que la palabra David del Strong Hebreo 17:32 es la palabra amante, amoroso, de la derivación dot, que es muy amado, hervir, amar, símbolo de amor, como amigo, como un tío, como un padre, como un hermano, porque eso es Yahoshua para nosotros. Es un amigo, es el símbolo del amor, es como nuestro tío, como el hermano del padre, como nuestro amante, nuestro padre. Cuando usted ve a Yahoshua, conoce a Yahoshua de diferentes maneras, nosotros vamos a entender muchas cosas cuando nosotros leemos la Torah. Cuando nosotros leemos la Torah, ¿verdad? Recuerden que tenemos un velo. Pues Moshe, cuando descendía con el pueblo, tenía que ponerse un velo, ¿verdad? Porque era tanta,
tanto resplandeciente que el pueblo le temía. Eso está en Éxodo 32 y se tenía que poner, ¿verdad? Velo. Por eso existían dos velos en el templo. Pero cuando Yahoshua venció en el madero, esos velos se rasgaron. Y por eso nosotros podemos entrar, ¿verdad? En el trono de la Rajen directamente. Entonces, bendito sea nuestro Padre Yahweh, porque esa existente envió a su Hijo cargado, cargado de promesas, cargado de provisión para usted y para mí. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho con nosotros. Sigo leyendo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Lo amó mucho, ¿verdad? Hizo el que porta las armas. La palabra es nasa, acarrear, el que eleva, a hacer accesión, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar, apresurar, honrar, pagar, respeto, robar, sacar, todas esas palabras que representan la palabra nasa y la arma, que es la palabra Kelly, Kelly, nasa, Kelly. Kelly significa adorno, algo preparado. Cualquier aparato como implemento, utensilio, vestido, vaso o arma. Alforja, aljaba, un bagaje, una vajilla, una vasija, un vaso de la derivación, cala, la de acabar, cesar, de completar, consumar, ¿verdad? Esta es la palabra que aparece cuando Yahweh completó los 7 días de la creación, concluyó. Por eso Yahoshua, cuando estuvo en el madero, dijo, consumado es. Este sacrificio es una vez y para siempre. Ya no hay ni poder ni, ni autoridad en contra de Adán, la humanidad del enemigo. Ya yo compré a Adán. Por eso es que ninguna arma forjada contra nosotros prosperaría. ¿Por qué? Porque Yahweh nos compró. Aún hasta los Saúl que son los desechados. Amén. Pero el Padre da oportunidad. Oportunidad. Y recuerde que todavía usted y yo tenemos oportunidad para reconocer nuestros errores. Pues Yahweh nos hace libre y nos limpia. Él corta esas esas maldiciones de generaciones tras generaciones y, ¿verdad? Cuando Yahweh visita la maldad de los padres a los hijos, cuando Él viene a usted, esas maldiciones vienen a usted, no caen en usted porque cayeron en Yahoshua y usted es libre, usted es justificado por su sangre, por el amor de Yahoshua, pero sabemos que Él nos prepara, Él tiene preparado, Él dijo, yo iré a la casa de mi padre a prepararles morada a ustedes. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Saúl envió a decir a Isaí a la existencia, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Recuerden que ya Josué va a estar con nosotros hasta el fin de nuestro día. Es una promesa que Él nos dio. Aun cuando Él está sentado a la diestra de nuestro Padre, Él se queda con nosotros, pues en nuestros ojos ha hallado gracia y nosotros rogamos. Pero recuerden que a esos desechados que quieren alimentarse de la gracia, recuerden que Yahoshua representaba la gracia. Muchos de los que están desechados por el Padre se alimentan de la gracia, se alimentan, ¿verdad? Eh, los Baales no se alimentaban de donde estaba el templo, porque, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo Salomón levanta los altares y sus hijos, Roboán.
Abías, permitieron que los Baales de este mundo comieran de la gracia del templo que estaba en Jerusalén y no eliminaron los altares, los Baales. Saúl se alimentaba de David, recibía de David, pero tarde o temprano la gracia iba a ser quitada de ellos. ¿Por qué? Porque Yahweh da oportunidad, oportunidad y oportunidad. ¿Para qué? Para que no nos arrepentamos. Pero va a llegar un momento de que si nosotros desaprovechamos esa oportunidad, esa gracia va a ser quitada de nosotros y nuestras vidas van a ser destruidas completamente. Vamos a ser entregados a Satanás para la destrucción de nuestro cuerpo, como lo acabamos de leer. Entonces, no ignoremos las maquinaciones para que Satanás no se aproveche de nosotros por falta de dominio propio, por falta de dominio propio. 1 Corintios 7:5 dice, para que Satanás no nos tiente a causa de vuestra falta de dominio propio. Recuerden que Yahweh no permitirá que seamos tentados más de lo que nosotros podemos. Eso lo dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Él también da juntamente con la tentación la salida. Aquí, como Saúl, que fue entregado a Satanás, estamos viendo que, aunque fue entregado a Satanás por sus propios actos, además de la tentación, Yahweh proveyó la salida a través de los siervos, de los criados de Saúl, cuando le dijeron a Saúl, está siendo tentado, está siendo atormentado. Envía a alguien que toque el arpa para que cuando él lo toque, la presencia de Yahweh que está en él traiga en ti refrigerio, traiga alivio, pero sabemos que es un alivio temporal. ¿Por qué? Porque ya el Rúa de Yahweh ya no está, ya no está. El Rúa de Yahweh tiene que reposar para que haya libertad, pero por algo, 1 Samuel 16:14, lo primero que dice es que el Rúa de Yahweh se fue de Saúl para contristar el espíritu de Yahweh. Tiene que, tiene que suceder muchas cosas. Tiene que suceder muchas cosas. Tiene que suceder muchas cosas para, ¿verdad? Para que usted sea destruido, para que usted sea entregado a Satanás. Y cuando el espíritu malo de parte de Yahweh venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Tomaba David el arpa y tocaba con su mano y traía alivio. La palabra alivio es la palabra rabaj, que significa airosa, como un viento, respirar libremente, revivir. ¿Por qué? Porque el Rúa tiene que revivir dentro de nosotros, el fuego tiene que revivir. Revive el fuego que hay en ti. Pero si el fuego ya no está, ya no hay. El fuego no se puede mantener encendido. De la derivación Rúa, que es aceptar, percibir ese olor agradable, porque Rúa está dentro de nosotros. Pero cuando no está, olemos a podrido, toda esa putrefacción, todo ese mal olor comienza a heder como los cuerpos muertos, ¿verdad? Cuando comienzan a descomponerse, lo que comienza a salir es un olor desagradable. Pero Saúl tenía alivio porque donde está el espíritu de Yahweh hay consuelo, hay el alivio.
cuando usted está en la presencia del ungido de Yahweh, porque recuerden que David era alguien que Yahweh se proveyó de él para sí mismo. Saúl era un elegido por los deseos de el corazón del pueblo, pero David no. David representa a esos sellados que tienen el sellamiento del remanente de las 12 tribus, los que tienen la revelación y el cabrito, porque eso fue lo que Isaí le entrega a David cuando le envía a Saúl. Entonces, mediten esto. Cuando David tomaba el arpa, tocaba con su mano, Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él, se alejaba, se retiraba. La palabra es sur, se va, pasa, es privado, una remoción. Perdónenme, hasta aquí, ¿verdad? Dice, y Saúl se refrescaba y se sentía mejor, mientras el Rúa maligno le dejaba. Como, ¿verdad? Vemos en esta quinta parte cómo el espíritu de Yahweh se alejó de dentro de Saúl, pero bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Que siempre todas las cosas obran para nuestro bien. Y aquí Yahweh permite, ¿verdad? Que David llegara a la vida de Saúl para que Saúl tuviera un alivio y pudiera verse, ¿verdad? Cara a cara con su progenitor para traer reflexión en su corazón y reconocer sus errores. Porque si Saúl hubiera reconocido sus errores, Yahweh hubiera traído libertad. Y recuerden que lo que leímos en el estudio pasado, en el libro de Melquisedec, donde dice que muchas personas, al no reconocer su culpa, muchos de ellos van a ser tan desviados que van a ser destruidos por Satanás. Estoy parafraseando, bendito Yahweh, ¿verdad? Eso es un recordatorio. Lo pueden buscar en el libro de Melquisedec, donde dice que por causa de muchas personas, al no reconocer su culpa, van a ser destruidos. Recuerden en el principio cómo cuando Yahweh se le presenta a Adán y a Java, cada uno de ellos, Adán echó la culpa a Java, la mujer que me diste, por culpa de la mujer que me diste. Y Java dijo, pues la serpiente me engañó, pero ninguno de ellos reconocía. No, fui yo el que tomé la decisión de entregarme a Satanás. Y Satanás tomó el control de mí, porque mientras nosotros estamos en esta carne, carne animal, pues cosas que nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque sigue siendo, porque seguimos teniendo un mensajero de Satanás que nos atormenta y nos golpea y nos abofetea, pero Yahweh dice, no los voy a sacar. Ese mensajero de Satanás no lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque te doy a ti la opción. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, regocíjate en las persecuciones, en las afrentas, en las tristezas, regocíjate. Busca, ¿verdad? Ese contentamiento. Pon los ojos en el autor y consumador de nuestra fe y verás cómo vas a vencer. Porque Yahushua dijo, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que tú los guardes, que tú los acompañes. Es una promesa que aunque nosotros estemos aquí, el Ruach de Yahweh va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de nuestros días. Pero que aprendamos de la historia de Saúl, aprendamos la historia de Saúl, en vez de rechazar esa mano que Yahweh extendió cuando fue desechado y atesorar esa mano
para traer libertad a nuestras vidas y no cortar esa mano para no querer recibir ayuda de Yahweh, porque eso es lo que hace Saúl, corta esa mano de ayuda y lo persigue y lo quiere matar. Pero recuerden que leímos que nosotros tenemos que dar a conocer el amor, perdonándonos los unos con los otros. Pero, ¿verdad? Eso es para la historia más adelante. En esta quinta parte, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Bendito Yahweh, ¿verdad? Porque el otro capítulo, Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a ver, ¿verdad? En el camino. ¿Qué hace Saúl? ¿Verdad? ¿Qué hace Saúl con ese hombre que lo había amado, ¿verdad? Y se había convertido en el que cargaba las armas. Vas a tener a alguien a tu lado cuando, ¿verdad? Para que te cargue las armas, cuando tú mismo puedes vestirte de las armaduras de Yahweh. Pero eso es para más adelante, bendito Yahweh. Entonces, vamos a dejarlo aquí en esta quinta parte de esta serie, ungidos por príncipe de la historia del primer rey del pueblo de Israel, Saúl.